¿Alguna vez te has preguntado por qué una película sin monstruos, sin sustos repentinos, sin un villano claro, puede hacerte sentir tan profundamente perturbado? ¿Por qué cada sonido parece un poco demasiado fuerte? ¿Cada gesto un poco demasiado invasivo? ¿Y por qué nunca salimos realmente de la casa? Hablemos de Mother, no como una historia, sino como una oración fílmica, o quizás un grito. Mother, de Darren Aronofsky, no está aquí para entretenerte. Está aquí para ponerte a prueba, para confrontar esa parte de ti que se asusta con el caos, pero no puede dejar de mirarlo. Es fácil descartarla como rara o pretenciosa, pero si miras más de cerca, plano a plano, probablemente estés frente a una de las pesadillas simbólicas más complejas que se han filmado, donde se revela como una crítica feroz a la humanidad, a la religión, al ego creador y al trato que damos a la tierra y a la mujer. La historia gira en torno a una mujer joven, interpretada por Jennifer Lawrence, que vive con su esposo en una casa aislada, tratando de construir un hogar, restaurándolo desde las ruinas. Pero desde el inicio se siente que algo no encaja. La cámara se mantiene pegada a ella, como si la obligara a ser testigo de su propia tragedia y a nosotros a compartir su angustia. Muy pronto, esa paz es invadida. Llegan extraños, personas que no fueron invitadas, que rompen, que toman, que se imponen. Hey, nothing wrong it's with it. really okay. No, stop doing that. Don't do that. Stop. Stop doing that. La protagonista los observa con una mezcla de asombro, frustración y dolor contenido, pero nadie parece escucharla. Nadie le pregunta si está bien, nadie le pide permiso. Su espacio, su cuerpo, su voluntad, todo es ignorado. A medida que el flujo de desconocidos crece y las situaciones se tornan más inquietantes, la protagonista se enfrenta a una serie de eventos que desafían su percepción de la realidad, de su relación y de sí misma. Lo que comienza como un drama íntimo se convierte gradualmente en una experiencia profundamente inquietante y alegórica, cargada de simbolismo y crítica social. Die, cunt! Dirty whore! Primero, hablemos de la casa. Está viva, literalmente. El suelo respira, las paredes sangran, un corazón late en el centro. Pero no es solo un recurso de cine de terror, es una metáfora visual. La casa es ella, su cuerpo, su mundo, su paz. Y desde el momento en que llegan los primeros invitados no deseados, la casa empieza a deteriorarse. No físicamente, sino espiritualmente. La cuestión es que Mother no trata de personas, trata de ideas, de sistemas, de ciclos. Aronofsky no está contando una historia, está dirigiendo un ritual, uno que inevitablemente se sale de control. La protagonista ni siquiera tiene nombre, porque no lo necesita. And what brings you to us? Well, they told me I could find a room here. He thought we were a bed and breakfast. We always talk about how this place is too big for the two of us. No es un personaje, es un símbolo. La mayoría de las interpretaciones la ven como la Madre Tierra, su pareja, un poeta obsesionado con la adoración y el sacrificio, como Dios, y los invitados que invaden y destruyen su hogar, como la humanidad. Pero tranquilo, esto no es una clase de catecismo, porque la película nunca te lo dice, te lo muestra, con ritmo, con intrusión, con desequilibrio. Por ejemplo, la cámara nunca la deja sola. Se aferra a ella como si fuera su respiración. Cada escena es desde su perspectiva, no solo visualmente,
también sonoramente. El sonido de los vasos, los pasos, los rasguños en las paredes. Todo se acumula como una especie de horror psicológico en el que el monstruo es la atención. Invasiva, agotadora, violenta. What are you doing? Who are they? I don't know. Please, wait. What do they want? I don't know. They've come here to see me. He'll be back in a moment. Just keep everything warm. I'll be right in. No hay planos generales. Nunca vemos el mundo exterior. Porque Mother no está interesada en lo real. Es un bucle cerrado, una pesadilla metafórica, un ciclo. Y sí, se vuelve violenta, pero no en el sentido clásico. El horror aquí no está en el golpe físico, sino en el abandono, en la indiferencia, en ser ignorada, interrumpida, utilizada. Lo más cruel que le pasa a ella no es una agresión directa. Es como todos la pisan, como si ni siquiera estuviera ahí. Y eso es lo más incómodo, no porque sea grotesco, sino porque es familiar. El sentimiento de dar demasiado, de ser consumida, de intentar sostenerlo todo mientras los demás lo destrozan por ego o necesidad. We did a good thing. We needed a place to celebrate life. We needed tonight. What about what I needed? A boy died here today. I mopped up his blood, and you abandoned me. No, I didn't abandon you. Hay un momento específico, y lo vas a sentir, donde la película deja toda sutileza y se convierte en puro caos. Imágenes religiosas, guerra, fanatismo. No tiene sentido cronológico y no lo necesita. Es una lógica emocional, un estallido simbólico, y luego, silencio. El ciclo reinicia. Si estuviste atento, notarás que esto ya pasó antes, y va a volver a pasar. La película abre y cierra con la misma secuencia, apenas distinta. Porque esto no es una narrativa lineal, es un mito, un bucle, una parábola sobre la creación y la destrucción, no solo del mundo, sino del amor, del arte, de uno mismo. Where are you taking me? The beginning. Entonces, Mother, ¿es una película o es un espejo? Una película de 3 estrellas sobre 5 que funciona como un espejo de cómo tratamos al planeta, de cómo el ego creativo consume a su musa, de cómo justificamos el daño en nombre de algo más grande. O tal vez solo es una cortina azul. Sea como sea, el fósforo se enciende, el fuego vuelve y el ciclo comienza de nuevo. Y tú llegaste justo a tiempo para la cena. We don't know him. He's a doctor. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. You want me to ask him to leave?